También tenemos otra entrevista, agradecemos que nos regale unos minutos. Sandra Guido, ella es directora de Conselva, para platicar justo esto. Ahorita lo estaba mencionando Carola, el tema de las presas, cómo se encuentra Sinaloa en tema de almacenamiento de agua. Sandra, te saludamos con mucho gusto vía Zoom, acá en el estudio en Culiacán. Te saluda Axel Avendaño, Carola Rojo. Ya nos tocó coincidir una vez en una mesa de análisis que estuvimos platicando justo sobre el problema de la sequía y esperábamos, teníamos la esperanza, pues que la temporada de lluvias solucionara la problemática, pero los números no fueron tan favorables. Sandra, te saludo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, Axel, y a todo tu público. Buenos días a todos. Gracias por estos minutos. Pues, ¿cómo ves? Lo decimos coloquialmente, las lluvias, pues prácticamente podemos decir que ya se acabó la temporada, pero la sequía aquí sigue, como diría algún cuento popular, despertamos y la sequía sigue aquí, Sandra. Sí, la lluvia definitivamente no fue lo que pensábamos y que nos iba a resolver el problema, lo cual nos habla de que el problema es mucho más serio de lo que estamos pensando. Y también nos habla de este nuevo clima del que hemos hablado anteriormente, en donde estas sequías se van a volver cada vez más recurrentes y esto no, o sea, estamos hablando de largo plazo, de un nuevo clima para Sinaloa en donde las sequías van a ser más recurrentes y por lo tanto tenemos que empezar o sea, a pensar y a reflexionar realmente que necesitamos un cambio mucho más profundo y estructural que lo que hasta la fecha hemos hecho en Sinaloa. Muy buenos días, les saluda Carola, Sandra. Yo quiero preguntarle, pues, ¿qué impacto tendrá la sequía, además de los cultivos que aquí en Sinaloa pues se requiere, ¿no? Del vital líquido para ello, que es producción agrícola en Sinaloa, pero también para el consumo humano se va a ver afectado este tema, ¿no? Sí, porque recordemos que el consumo humano es prioritario sobre la agricultura. Entonces, necesitamos que en las presas quede la suficiente agua para consumo humano y producción eléctrica, porque lo tenemos en Sinaloa. Y además ahora enfrentamos otro fenómeno adicional, ¿no? Que necesitamos que esta agua nos pueda ser, o sea, suficiente para el consumo humano no solo para la próxima temporada de lluvia, sino hasta la siguiente, ¿no? Porque hay una incertidumbre muy grande sobre el tema de las lluvias del próximo año. O sea, no solamente ahorita, que sí nos llovió un poquito más que en el 2023, pero que el nivel de las presas se mantuvo muy bajo, más bajo que en el 2023, a pesar de que nos llovió un poquito más, pero además debemos guardar esta agua una vez que se use en el ciclo agrícola, pero debemos ser muy eficientes porque las lluvias del 2025 no están, o sea, hay condiciones climáticas oceánicas que nos permiten pensar que tampoco vamos a tener una temporada de lluvias abundante. Entonces, ahora sí que necesitamos guardar lo que tenemos para hacer lo más eficientes posible hasta el 2026. Entonces, Sandra, sí es un impacto fuertísimo. claro, y un problema muy serio. Preguntar, recuerdo la vez que nos tocó coincidir en una mesa de análisis y tú hablabas sobre estas soluciones de largo plazo, ¿no? Sí. Incluso más que las de corto o mediano. Y hablabas de esto de recuperación de las cuencas. Ujú, sí. Y yo te preguntaba, primero que nada, que quizá teníamos que difundir entre la sociedad pues que era una cuenca para de ahí cómo podríamos colaborar, ¿no? Para justamente atender esta problemática que nos va a afectar a todos, ¿no? Como lo es la de la sequía y la poca disponibilidad de agua. Sí, mira, cada río tiene un territorio que es el que desde donde todo lo que llueve escurre hacia ese río. Lo que Ese lo territorio alimenta, digamos. lo alimentan, ¿no? Entonces es desde la parte más alta que tiene este río, en donde todos los arroyos van a ir a fluir, van a escurrir hacia ese río. Todo ese territorio es la cuenca.
Ahora, la cuenca opera una vez que tenemos precipitación. Ahí es donde la precipitación, lo que cae en esa cuenca, para que escurra la mayor volumen de agua hacia el río, necesitamos que la vegetación y el suelo actúen como las esponjas que son para poder, poder conducir la mayor parte del agua hacia el río. Es lo que llamamos la lluvia efectiva. Nos puede llover mucho, o sea, un huracán nos trae muchísima agua, pero no necesariamente esa agua va a ir a parar al río. Si la cuenca, es decir, ese territorio, está deforestado, tenemos suelos desnudos y esa lluvia tan abundante lo único que nos va a traer es lodo. Y vamos a tener ríos chocolatosos llenos de lodo de todo el suelo que se fue erosionando y eso nos va a generar muchas inundaciones, pero no nos va a traer agua. Entonces es sumamente importante que empecemos por la única fuente real que podemos controlar de todo este gran problema climático, que es la menor volumen, o sea, menor porcentaje de lluvias que vamos a estar teniendo de aquí hasta por lo menos, dicen los expertos, el 2100. Cada vez vamos a tener sequías más y más severas, sobre todo en el norte y en el centro del estado, que es dramático para nosotros en Sinaloa. Entonces ahí es donde debemos tener, o sea, un enfoque muy importante en restaurar las fábricas de producción de agua, o sea, que son las cuencas, son nuestras esponjas naturales, para que estén funcionando muy bien, para que el mayor volumen de agua, lo que llamamos lluvia efectiva, que nos caiga, aunque sea poquita el agua, el mayor porcentaje se transforme en agua de río que vaya a almacenarse a las presas. Entonces, en Sinaloa ni siquiera hemos volteado a ver a las cuencas, a pesar de que de ahí viene el agua, de ahí depende el volumen de agua de los ríos, y ni siquiera la hemos volteado a ver. Entonces, y no solamente el gobierno estatal, el gobierno federal también y los gobiernos municipales, hemos hecho todo para que se degraden las cuencas. Entonces, no es casualidad que a pesar de que nos llovió un poquito más, tengamos menos agua en las presas, ¿no? Porque tenemos o sea, nuestra producción de agua está cada vez más degradada. Y cada sequía que tenemos, como la del 2023 y la del 2021, cada sequía deja una cicatriz en nuestras cuencas, deja terrenos degradados, suelos muy degradados, vegetación que ya se murió y no la estamos restaurando. Entonces, no podemos pensar que si la única fuente de agua que tenemos, superficial y subterránea, que aquí son los dos, ¿no? Está en mal estado, pues vamos a tener agua mágicamente en las presas. No podemos pensar así, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿qué es lo que me produce agua? Pues la cuenca. Entonces, si la cuenca está mal, no voy a tener agua. Así de sencillo, ¿no? Sandra, precisamente sobre eso que comentas, ¿tienen ustedes identificados, digamos, territorios, estas cuencas ya las tienen identificadas donde urge esa restauración aquí en el estado? De Presidio y de Baluarte, sí. Aquí son estudios técnicos, científicos, que bueno, nosotros los hemos hecho para varias cuencas, pero específicamente al nivel que se necesita, porque es un nivel muy pequeño, o sea, las cuencas son territorios enormes. La mayor parte de las cuencas de Sinaloa, tenemos 11 ríos, son 11 cuencas. Entonces, la mayor parte nacen en Durango y escurren hacia Sinaloa. Y también en Chihuahua, en el norte nacen en Chihuahua y un poquito en Sonora, ¿no? Entonces, se tienen que hacer estudios muy, bueno, ya existe toda la tecnología para hacerlo, para ir identificando cuáles son las zonas que ahorita están produciendo más agua. Y esas zonas, esos estudios se tienen que transformar en política pública. ¿Por qué? Porque esas zonas, esas microcuencas, tienen que ser sagradas, o sea, no se pueden deforestar, no las podemos degradar. Tenemos que generar este mecanismo, ya sea a través de áreas naturales protegidas, programas de ordenamiento ecológico locales, que se protejan esas cuencas. Y tenemos que generar incentivos para que los dueños de esos territorios, los ejidos y comunidades, tengan incentivos para protegerlas y cuidarlas. Porque ahorita
todas las autoridades, desde la Semarnat y todo, le digo, oye, pero es que porque aquí autorizaste que se deforeste esta zona y esta zona es productora de agua y me dice, no hay ningún instrumento que me diga a mí, que me obligue a mí a que no emita este permiso de deforestación. Entonces necesitamos, por lo tanto, política, o sea, estos estudios académicos con modelos hidrológicos que también existen y que los usamos, que nos digan exactamente cuánta agua, o sea, cuánta agua están produciendo cada microcuenca. Entonces ubiquemos las que más producen y las protejamos. Las otras, las que están que ya están degradadas, se pueden restaurar y recuperar la actividad de producción de agua. Se pueden restaurar. Lo hemos hecho en muchísimos lados. Mucha de nuestra inversión como institución ha sido en restaurar cuencas porque se necesita. Y entonces podemos entonces mejorar tanto la infiltración como el escurrimiento, simplemente invirtiendo en pequeñas obras. No son caras, o sea, ya estamos hablando de que no se trata de las grandes obras faraónicas, sino se trata de las microobras que generan muchos empleos en zona rural, donde más se necesita, y que lo pueden hacer, restaurar. ¿Por qué? Porque es un servicio ambiental. Si la naturaleza, y además es lo más barato que hay, no hay nada más barato que la naturaleza. La ventaja de restaurar de esta manera es que una vez que tú haces una obra, ya trabaja con la naturaleza para seguir produciendo agua. Y es lo más barato y eficiente. Entonces vas restaurando microcuenca por microcuenca, vas protegiendo las cuencas que producen agua, ahí nadie las toca, no metes ganado, no deforestas, las proteges. Las otras las restauras. Y con eso ya podemos pensar en el mediano y en el largo plazo que vamos a empezar a tener cada vez más eficiencia en la captación de agua, aunque nos lleva menos, pero vamos a ser más eficientes, vamos a tener más agua en los ríos. Esto hay estudios académicos, hay instituciones, hay países que lo están haciendo y, pues funciona, ¿no? Entonces, y nosotros estamos tan acostumbrados a que tener presas significa tener agua, que no nos hemos vuelto a pensar que las presas no producen agua, tan solo almacenan, y que quien realmente produce el agua es la cuenca, y por lo tanto tenemos que instaurar programas que de manera muy científica, con todo el sustento, nos digan qué hacer en la cuenca, porque son territorios tan grandes que es imposible que hagamos todo al mismo tiempo y que esto nos resuelva en el corto plazo. Tenemos que hacer también nosotros muy eficientes en el uso de los recursos financieros que aquí se requieren para poder ser, ahora sí que son intervenciones de acupuntura, digo yo, o sea, aquí se ocupa, aquí se necesita hacer esto, y esto se llaman planes de manejo, ¿no? Claro. Y esto se necesita para todo el Estado. Nosotros, pues, somos una asociación civil, no recibimos fondos de gobierno. Entonces, o sea, ahora sí que con donativos hemos logrado hacerlo para Mazatlán, para Rosario, y hemos llevado nuestros estudios que nos han servido muchísimo para poderlos insertar en la política pública, es decir, en los ordenamientos territoriales, en todo esto que se necesita para que el gobierno no autorice ni realice programas en sitios que deben ser protegidos, que canalice recursos para sitios que deben ser restaurados. Lo hemos logrado. Entonces, inclusive hace unos años tuvimos un programa de pago por servicios ambientales con gobierno estatal, que fue el más grande del país, 33,000 hectáreas, y por ejemplo, simplemente de proteger los 13,000 hectáreas que eran críticas, se produjo el equivalente a 70 días de consumo de Mazatlán. Entonces, nada más proteger. Entonces, estamos hablando de que restaurar, además nos generó que se reactivaran ojos de agua o manantiales, porque pudimos canalizar más agua hacia el acuífero. Cuando esto lo llevas a las comunidades rurales que en este momento están recibiendo pipas de agua, dices, ¿cuánto nos cuesta estas pipas de agua? O sea, estamos hablando que hay comunidades que desde diciembre y todavía hasta septiembre, estamos hablando de 10 meses que están recibiendo pipas de agua, cuando lo más barato y eficiente sería utilizar las lluvias que tuvimos, canalizarlas hacia el acuífero desde donde se bombea el agua y, y recuperar esos acuíferos para poder darle agua a las comunidades. Entonces, todo esto son
son actividades que ya existen, que están probadas, pero la base sí es tener un estudio técnico, científico muy claro que nos diga, aquí está pasando esto, aquí está pasando aquello, para poder entonces diseñar las soluciones que como un traje a la medida requiere esta cuenca, requieren estas comunidades, para poder empezar a tener agua. Claro. Sandra, bueno, primero que nada agradecerte estos minutos que nos regalaste para hablar de este importante problema. Yo finalizaría, por cuestiones de tiempo que siempre nos juega en contra, ustedes en Conselva pues van a seguir con este esfuerzo, este acercamiento a las autoridades, pues para apoyar, para guiar un poco, ¿no? En este problema tan grande que es la sequía y que, como dices, no va a mejorar, sino que al contrario va a ir empeorando con el paso de los años. Fíjate que en Conselva estamos muy preocupados por todo el estado, ¿no? O sea, habíamos estado trabajando en el sur, pero ahorita la magnitud de la situación de la que ustedes mismos estabas platicando, y la preocupación de pescadores, porque los pescadores también necesitan agua, los esteros también necesitan agua dulce, y de los agricultores es tan grande que estamos en contacto con instituciones donatarias que pues les estamos informando. Y entonces a nosotros nos gustaría, y estamos trabajando con ellos, saber que fuera posible hacer un planteamiento muy importante a nivel estatal, o sea, un plan hídrico a nivel estatal, diseñado con una base técnica científica para decirnos que nos oriente sobre qué debemos hacer, porque curitas no nos van a resolver el problema. Platicando con los agricultores, la incertidumbre en la que están, no podemos seguir así, o sea, hay grandes inversiones que se tienen que hacer y que son con una mirada de largo plazo. Entonces, como sinaloenses debemos replantear nuestra relación con el agua y tener medidas a la altura del problema. Entonces ya empezamos con esta conversación con expertos a nivel mundial, con organizaciones, con fundaciones que los hemos estado comunicando con el problema para poder pensar juntos con la sociedad sinaloense y los afectados, diseñar las mejores estrategias junto con gobierno que nos pudieran ayudar a adaptarnos a este nuevo clima. En eso estamos trabajando. Efectivamente, y seguiremos platicando porque esta problemática nos afecta a todos. Parece un dicho popular, pero es la verdad. Sin agua, pues prácticamente no hay vida, no hay economía, no puede haber nada, así que es de toda la importancia. Te agradecemos mucho, Sandra, y seguiremos platicando. Muchas gracias, Axel, y muchas gracias, Carolina. Gracias, es Sandra Guido, directora de Conselva, y seguirán esforzándose y acercándose con las autoridades para atender este problema de la sequía que afecta a Sinaloa y que seguirá recrudeciéndose en los próximos años. 8:5. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.